Con el descubrimiento que dejó en evidencia el traspaso ilegítimo de millonarios recursos del Ministerio de la Vivienda a la Fundación Democracia Viva, ha comenzado una cacería de brujas liderada por la oposición que persigue, supuestamente, transparentar lo que ha sido la política de transferencia de dineros públicos a instituciones privadas. Rasgan vestiduras empresarios y políticos que no hace mucho han estado envueltos en actos groseros de corrupción. El extremo de la patudez, la impudicia, la inmoralidad, la representó el senador Moreira, quien se permitió opinar sobre probidad en circunstancia que es un confeso corrupto que negoció con el Ministerio Público para no terminar en la cárcel. Asimismo, empresarios que en el pasado reciente se han coludido para afectar a millones de consumidores y otros tantos, asesorados por estudios de abogados y contadores, evaden y eluden impuestos, hoy se levantan como referentes morales ante la sociedad. Es el ladrón detrás del juez, lo que comenzamos a presenciar en estas últimas semanas. Como respuesta a esta decadencia de la política, el presidente Boric convocó a integrar una comisión para la transparencia, vieja política que se impulsa cada vez que la sociedad es remecida por escándalos de corrupción. Nombró a diversos personajes, entre los que se puede fácilmente identificar a sujetos que en el pasado reciente no tuvieron la diligencia suficiente y requerida para esclarecer actos reñidos con la fe pública. Es el caso del ex contralor Ramiro Mendoza, quien en su oportunidad no actuó con la debida diligencia para investigar los dos más grandes fraudes millonarios contra el Estado, el de Carabineros y el del Ejército. Si este es el estándar para nombrar personajes a cargo de resguardar la fe pública, es claro entonces el derrotero que estas comisiones tendrán. Entregar informes de buena crianza y hasta ahí llegará el tema. Es preciso entonces señalar que si se comienza a indagar, a escudriñar con celo en diferentes fundaciones, mucha inmundicia podría encontrarse. El caso de Fundación Democracia Viva es uno más entre tantos, pues qué duda cabe que la corrupción hace mucho tiempo se empotró en el aparato estatal. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Por qué no ha sido posible desterrar esta práctica que corroe el aparato público? Responder estas interrogantes exige situarse en un momento preciso de nuestra historia, ubicarse en el tiempo. Desde que Chile configuró un Estado subsidiario y permitió que la garantía de determinados derechos y beneficios sociales pudiesen ser entregados a través de instituciones privadas, se abrió la corrupción de manera significativa. Pensemos solamente cuando el Estado subcontrató el otorgamiento de beneficios de alimentación a los estudiantes a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEP, o cuando delegó una función altamente sensible como era la de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a reinsertar en la sociedad por medio del CENAME. ¿Qué ocurrió? Que los encargados de garantizar desde el aparato público estos derechos terminaron capitulando a los sobornos ofrecidos por instituciones privadas que eran subcontratadas por el Estado y se corrompieron. ¿Cuál ha sido el problema de los jóvenes que incursionaron en la política y que hoy dirigen el Estado? Que no pusieron fin a esta lógica de funcionamiento del Estado. No basta con cuestionar los actos de corrupción. Tampoco es suficiente perseguir penalmente a quienes delinquen usando sus privilegios parlamentarios o sus investiduras gubernamentales. Se trata de poner fin de una vez por todas al Estado subsidiario, que es una de las causas principales que genera tanta corrupción. Y eso pasa inexorablemente por recuperar para el Estado la función vital, que es garantizar la entrega de ciertos derechos sociales y acabar con la lógica del negocio, con la lógica mercantil que ha operado por más de 40 años en el país y que ya comienza a ubicarlo como uno de los países más corruptos de la región. Si no se avanza en acabar con este vestigio heredado del régimen dictatorial, actos de corrupción no se acabarán tan fácilmente. Y aunque la corrupción a lo largo de la historia ha acompañado a la política, siempre es bueno tener presente que es la derecha
la que más se corrompe. Por eso es preciso acabar con esta lacra. La derecha es más corrupta porque representa a los poderosos. Y dentro de los poderosos está el dinero. Y con dinero se puede corromper. Los pobres jamás podrán corromper. Amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal por streaming, fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez, en la dirección, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Y como de regreso, nuestra querida compañera Miriam Campuzano, que había estado ausente ya por 3 semanas. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Saludarlos aquí complacida, emocionada de volver a esta, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, que abre estos espacios a nosotros, los trabajadores, que queremos llevar la voz de lo que vemos, de que no somos tan apolitizados como nos quieren pintar, que también tenemos opinión. Y hablando de los temas de corrupción que buscan insistentemente los medios de comunicación de hacer de esto un tema de farándula, de farándula y del empate, claro. Y del empate, y que solo se concentran en el caso que les conviene a ellos destacar y no en el mal que provoca. Y como tú bien lo dijiste, son la UDI, RN, los partidos que tienen más corrupción en sus filas a través del tiempo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que da lugar a estos espacios de corrupción? Es el Estado subsidiario, como bien lo decías tú, impuesto a partir de la dictadura, y por eso que ellos son tan defensores de ese régimen totalitario y abusivo, es que se generan estos espacios para que sin mucha inversión ellos se acaparen recursos públicos, o sea, socialicen sí las ganancias a favor de ellos. Ahí sí vale el Estado. Claro. Ahí sí le funciona el Estado porque obviamente les permite aumentar sus recursos. Pero no se dedican a arreglar los problemas sociales de Chile en su raíz o en su punto. Tú mencionabas el Sename muy bien, mencionabas el tema de la Junaep, pero también hay una línea de corrupción dentro de las cárceles públicas. Por supuesto, las cárceles subsidiadas. Son subsidiadas y que pasan y que a la gente la manipulan diciendo que un preso cuesta 750,000 pesos mensuales, pero habla con los presos, con suerte comen un arroz con sal al día, uno. O sea, todo se va a las grandes arcas de estas familias que han hecho de esto un negocio. Sin duda la derecha ha usado estos resquicios de siempre hasta la actual administración, y es lamentable que quienes decían diferenciarse, venir a esta nueva fuerza política con vorágine de que hacer cambios, haya cedido tanto y haya sido los precursores de mantener el modelo a la final. Bueno, eso es lo más grave de lo que se destapó respecto a la Fundación Democracia Viva, porque el daño comparado en términos económicos, 426 millones de pesos comparado con los 2.000 y tantos del ex general Fuente Alba, o de los 2.000 millones que se le adjudican al ex alcalde Torrealba. Claro, parecen ser una cantidad menor. El problema de fondo es que se permite con este acto espurio que la derecha soberbiamente salga aquí como salió Moreira, incluso Longueira, a interpelar a la ciudadanía. Esa es la política del empate. Esa es la política del empate. Entonces, como empatamos, bueno, es mejor generar comisiones que investiguen, como todas las viejas comisiones. Las comisiones son para distraer o nubilar a la gente. Son fuegos artificiales para que nuestros auditores sepan que lo sustantivo, el problema de fondo no se debate. Y el problema de fondo, como reiteraba, bueno, lo señalé, es el tema del Estado subsidiario. ¿Por qué el Estado ha tenido que transferir cuantiosos recursos públicos en este medio siglo a instituciones privadas que lucran con la transferencia de derechos? Piensa tú, en la Junaep se han descubierto pero centenares de millones de pesos que van a parar a los bolsillos de, evidentemente, organizaciones privadas, pero también a los bolsillos de funcionarios públicos que son sobornados, corrompidos por estas instituciones. Por eso es necesario y es fundamental que los jóvenes que llegaron a la política prometiendo cambiar el mundo, bueno, se mantengan fieles a sus principios y no se dejen
presionar por esta derecha que, como decía yo también al comienzo, es una derecha que es consustancialmente corrupta porque defiende los intereses de los grandes conglomerados que muchas veces se corrompen para estafarnos. Y recordarles a los auditores que los medios de comunicación también son de ese sector que busca que seguir manteniendo este modelo, no por casualidad, Mega llevó a Moreira como interlocutor válido para Qué opinar vergüenza eso. después de todo el caso que él tuvo, Exacto. de que tuvo que hacer una salida extrajudicial y que más encima, en medio de su locución, decía que el contrato con Mega era no tocar ese tema. Claro. O sea, O sea, descaradamente, Mega había cedido a esa petición de no tocar el acto de corrupción a un sí, sujeto que iba a hablar justamente, supuestamente de ética. Esto devela, y yo creo que la dirección del Mega debe dar una explicación. Bueno, ya sabemos a quién responden, pero muestran la corrupción. La corrupción se manifiesta de mil formas. Una de esas es justamente llevar a un sujeto tan corrupto para que hable de ética. Es decir, es mandarle una señal a los jóvenes de este país que bueno, la ese sujeto ni siquiera política, exacto, debería tener un cargo así público es. al día de hoy, debería tener un poder de revocarlo o algo. ¿Sabes que en Chile no es tan difícil crear una fundación? Al día de hoy existen 235.000 fundaciones vigentes, Uy, qué tremendo. legalmente registradas, disfrazadas de fundaciones o ONG que tienen poquísima diferencia. Destaca mucho la Fundación Jaime Guzmán, que es una fábrica de nuevos políticos. Dentro de ellos hacen un bachillerato en políticas públicas, Con supuestamente, recursos públicos, con ¿ah? El que financiado, claro, renegaba el Estado, Jaime Guzmán. sí, y donde los diputados UDI pagaron el 2020 300 millones de fondos fiscales a esa fundación por supuestas asesorías. Imagínate el nivel que tiene esta fundación y que más encima fue validada por la ONU con un estatus de consultivo. Eso es lo que le permite participar en foros internacionales, incluso al día de hoy hablar de derechos humanos. Impresionante, Es sí. terrible lo que se nos viene. Tenemos varias noticias. Bueno, yo creo que es relevante eso que señalas tú de la Fundación Jaime Guzmán, porque, claro, este Jaime Guzmán Errázuriz, para quienes nos están escuchando, el precursor de la Constitución política que abjuraba, que renegaba del Estado, ¿ah? Y sin embargo esta fundación recibe cientos, miles de recursos que financiamos nosotros con nuestros impuestos, con el IVA particularmente los más pobres. ¿Para qué? Para adoctrinar a los futuros políticos que hoy día están en el Congreso. Es decir, esta es la inmoralidad más grande. Ellos usan los recursos de todos los chilenos, así como lo usan muchas otras fundaciones privadas, para mantener este modelo Y de fíjate que el absoluta desigualdad. 2020 esto no fue tema para la televisión. Ellos asesoraban a más de 20 políticos, 20 legisladores de derecha y les daban el mismo resumen a todos. Claro. A todos. O sea, el nivel era tan básico y tan nefasto. Por otra parte, en la Araucanía se investigó al gobernador Luciano Rivas, Evópoli, por un traspaso de más de 2.000 millones a una fundación local que durante 5 meses recibió ese dinero, no tenían experiencia, página web, ningún sitio físico. Y inventaron una cuando fueron investigados. O sea, por una parte, como bien lo dice un tuitero, Mario Villanueva, qué bueno que se destape la olla y caigan los corruptos de todos lados, de izquierda y de derecha. No es problema del Estado, el problema es de la clase política que solo está interesado en sus intereses y aprovecharse de su cargo y no dedicarse a legislar para las mayorías. Creo que ese es el gran tema y hay que focalizar en cambiar este sistema. El Estado no puede funcionar como una empresa subcontratista. Así es. Bueno, es lamentable que tengamos que estar semana a semana sin poder zafarnos del debate que tiene que ver con la corrupción, porque el hecho de mayor importancia que los medios no van a soltar hasta por lo menos cuando les dé los suficientes réditos, porque en este particular caso la falta sobre la cual se están concentrando tiene que ver con alguien del Frente Amplio, así que es gravísimo. Sí. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que señalar claramente que hay otros temas en el debate político que son sustantivamente relevantes y que la opinión pública debe concentrarse. El tema del debate en la reforma previsional. La derecha, abierta y descaradamente, ya no quiere nada, quiere seguir manteniendo el modelo al punto que están planteando que cualquier aumento de la contribución, de la cotización, tiene que ir a cuentas individuales, es decir, a financiar el mercado de capitales para que los grandes grupos
económicos, los grandes grupos financieros, las corporaciones, los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales, se financien con los salarios de los trabajadores. Esto es inadmisible, es inmoral, y este debate, desgraciadamente, en nuestro país no se está realizando. Por eso, por eso la coordinadora No Más AFP a lo largo del país ha convocado para el domingo 23 a una movilización pacífica, familiar, para recolocar después de la pandemia, que hemos estado prácticamente casi 3 años después del estallido, después de la revuelta, muy pacíficos, muy pasivos, salir a las calles, porque parece ser que esta derecha solamente entiende el lenguaje popular, el lenguaje de la movilización social. Y si queremos, a propósito, que creo que hay que reiterarlo a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, si queremos restituir un derecho tan importante como es el derecho a la seguridad social, que deje de estar mercantilizado, tenemos que salir todos juntos, todas juntas, a luchar por este derecho que fue conculcado hace 42 años y que aún ellos pretenden mantenerlo por otros 40 y tantos años más. Así es, la información está echada. El 23 de julio los esperamos de Arica Magallanes en todas las plazas públicas a la marcha. Pero para hoy, No Más FP tiene una peña en Confetema, en el local de Vicuña Maquena, local Confetema, en el metro Rodrigo de Araya. Así que todos aquellos que nos quieran acompañar. Y para el martes 11 de la mañana en Londres 38, va a haber una celebración, Luis, que tú tienes más datos. Sí. Bueno, es muy importante esto del martes 11, justamente a propósito, martes 11 a las 11, para no olvidarse. Bueno, especialmente para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, el Día de la Dignidad Nacional. ¿Por qué es el Día de la Dignidad Nacional? Porque fue un 11 de julio, bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, que se nacionalizó con la unanimidad de todos los congresistas el mineral más importante que teníamos y que tenemos hasta el momento, que era el cobre de Chile. Y que sin embargo, bajo la dictadura y por la famosa ley minera, se ha ido privatizando directa y solapadamente. Y por lo tanto, necesitamos, en el contexto de los 50 años, rememorar esa fecha histórica. Necesitamos que la juventud, que la gente que no ha estado al tanto de lo que fueron los acontecimientos políticos, comprenda que rememorar significa recordar. Y para recordar hay que conocer, y solamente se puede conmemorar, celebrar, festejar aquello que conocemos. Y la prensa se ha instalado, se ha encargado mucho tiempo de ocultar estos hechos significativos de nuestra historia. Bueno, el martes están todos invitados. Londres 38, un lugar emblemático porque fue campo de concentración al lado de la plaza de la iglesia San Francisco, en pleno centro de la ciudad. Se va a hacer una pequeña ceremonia y después un acto en las puertas del Codelco, ahí en Huérfano. Así que todos invitados a tomar conciencia, porque en la medida que tomamos conciencia, podemos comenzar a caminar en la perspectiva de recuperar derechos. Bueno, nos vamos a un corte musical. Yo pisaré las calles nuevamente en honor a todas esas movilizaciones que vienen en camino, de Pablo Milanés. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, aquí en la 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile y en la señal online y por streaming a través de fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña nuestra gran compañera Alicia Lira, dirigente histórica en defensa de los derechos humanos, presidenta de la Asociación de Familiares de los Ejecutados Políticos, AFEP. Y por otra parte, Marcelo Acevedo Vallejos, abogado, presidente de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, exprisioneras y prisioneros políticos, coordinador de la red de sitios de memoria en Chile. Bienvenido, les agradecemos su atención, su tiempo, así que con Luis aquí estaremos conversando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente. Esta semana renunció Patricio Fernández, el asesor presidencial, en el marco del aniversario del 50 años del golpe de Estado, 8 meses después de ser instalado en el cargo por el presidente Gabriel Boric. Sin mucho avance en su gestión, hay que decirlo, debe renunciar por sus dichos relativizando la condena al golpe de Estado, colocando el acento solo en los graves hechos posteriores y no así las causas que generaron el golpe de Estado. Bueno, Patricio Fernández señaló: los historiadores y politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio.
En anteriores declaraciones señaló que apoyar el golpe de Estado es algo comprensible, porque se vivían momentos de mucha tensión. Ante estos dichos, más de 160 organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales firmaron una carta exigiendo su remoción, lo que dio como resultado que él presentara su renuncia este miércoles 5 de julio. ¿Cómo recibieron esta renuncia, querida Alicia Lira? Partamos por ti. Bueno, yo creo que no podemos hacer alegría porque generalmente todas estas movilizaciones demanda para nosotros, las organizaciones de derechos humanos, es muy cansadora y desgastadora. La indignación, porque además que el señor Fernández no solamente fue lo que dijo en esta conversación con el señor Garretón, viene de antes, además la falta de empatía del tema de las víctimas, los familiares, cuando hablaba un medio de que hubo un quiebre con Fernández, con la Organización de Derechos Humanos, nunca hubo un quiebre porque él nunca fue cercano, ni estuvo, ni empatizó con el tema, por lo cual solamente fue un hecho concreto y que felizmente el logro de la unidad de las agrupaciones, la red de memoria y el apoyo siempre permanente del mundo, de un sector del mundo sindical, social, cultural, logramos que el presidente, como bien lo dijo él, en respeto y en la consideración de la gran aporte de las agrupaciones y víctimas de este país y el trabajo que han hecho siempre, él aceptó la renuncia del señor Fernández. Marcelo, ¿qué te parece a ti? Sí, yo creo que comparto con Alicia de que uno no se siente contento porque haya salido del cargo, sino que más bien era una persona que nunca debió haber estado. Entonces uno parte de esa base. Ahora, no pueden decir que no lo dejamos trabajar, porque él, independiente del día 1 que fue cuestionado o conversamos internamente en la Comisión de Derechos Humanos que no era un interlocutor, ¿cierto?, del gobierno, o que no tenía esta cercanía con los derechos humanos, o qué pergaminos tenía el señor Patricio Fernández para estar en un cargo como ese. Sin embargo, nosotros nos mantuvimos haciendo nuestra conmemoración, ¿cierto?, de la sociedad civil, y que seguimos haciendo, y a través de diferentes declaraciones, como decía Luis, que no es solamente la última, ¿ya? La última es la gota que rebalsa el vaso, ¿ya? No es, o sea, tendríamos que ser muy intransigentes las organizaciones de derechos humanos, ¿cierto?, muy radicales para que por una declaración hubiéramos organizado, ¿cierto?, tamaña movilización. No, esto viene de mucho antes, incluso antes que fuera él como coordinador, ¿ya? Esto viene de años atrás. Pero para aclararle a la gente que nos escucha, este cargo no existe, era creado por la conmemoración y sin embargo, aún creado con ese fin, no se contactaron con las organizaciones de los derechos humanos, no tuvieron un nexo, no conversaron nada. Y lo otro que me gustaría que comentar es, ¿por qué la derecha fue el sector que más salió en defensa de Patricio Fernández si supuestamente él estaba en un cargo que era como para limar aspereza? Bueno, para nosotros refleja el sentimiento y lo que decíamos que tiene fundamento bastante fuerte cuando la derecha da el punto de apoyo a Patricio Fernández. Como él lo mencionó una vez, que tiene que ser una conmemoración inclusiva, socializada, pero lo inclusivo tiene límite. Y el límite es que la UDI no debe ni puede, y se lo reiteramos al presidente de la República, estar en un acto conmemorativo como fue el golpe de Estado, porque la UDI, tienen que recordar que en este país los civiles militares que estuvieron con los militares, digo los civiles que tuvieron el golpe de Estado, que fueron parte del exterminio de este país, no han pagado ni un día en lo penal, porque no hay querella por ser civiles, pero ni en lo social ni político. Es más, ellos se han blanqueado como senadores, diputados, como ministros, y se les ha permitido la clase política en sectores años atrás. Y sobre el coordinador nunca existió, o sea, esta persona, el presidente lo nombra y en ningún momento se consultó. Nosotros aceptamos porque la política del gobierno no tiene por qué consultarlo, pero sí tiene que tener un currículo, como bien decía nuestro compañero Marcelo,
un conocimiento, qué es lo que tiene en su pasado, o cuál es el aporte, o cuál es la empatía que tiene con el movimiento. Sí, complementando lo que dice Alicia, efectivamente, hasta ahora lo que supimos es que Patricio Fernández, el cargo que lo tenía era por una amistad estrecha que tenía con el presidente. O sea, y eso creo que salió en algunos medios de comunicación, pero otro currículum no tenía. Y respecto a la pregunta si tuvimos alguna relación o algo con Patricio Fernández, hubo una reunión que fue en enero, en la cual participó efectivamente la agrupación de ejecutados políticos detenidos desaparecidos también, la red de sitio de memoria y una agrupación más que no recuerdo cuál era, que yo no estuve, pero estuvo la red de sitio, ¿cierto?, con los otros coordinadores que también tenemos, y fue la única vez, y no fue para sociabilizar un programa o para consultarnos o ver nuestro parecer, no, fue para informar un programa, una cartelera, como ellos dijeron. Y ya cuando hablaron de cartelera fue un poco chocante en el sentido del show o espectáculo que querían montar, ¿cierto?, en esos 50 años. Y eso fue muy claro, y Alicia y Lira en esa reunión que estuvo presente, que nos puede dar más detalles, creo que fue muy claro y tajante que efectivamente la Organización de Derechos Humanos no estamos para el show de los 50 años, sino que la conmemoración tenía que tener otra línea argumentativa. Así me parece. Mira, los medios de comunicación masivos, televisión abierta, radio, bueno, las redes sociales han señalado que esta renuncia fue propiciada por el Partido Comunista. Ustedes seguramente lo han escuchado, argumentando que solo aceptarían en su reemplazo a alguien que provenga de esa línea política, de sus filas. Esta es la vieja política anticomunista que en este país está instalada hace muchos años, más de medio siglo, vamos a cumplir medio siglo. Ello cumple el objetivo de polarizar el debate respecto a una fecha tan emblemática como es la conmemoración, después de medio siglo, de este fatídico golpe de Estado. ¿Cuáles creen ustedes, les pregunto, deben ser las premisas sobre las que debiera partir sustituyéndose, si es que se va a sustituir a Fernández en este cargo tan importante que asumir la tarea encomendada de, comillas, conmemorar este 50º año del golpe fatídico del 11 de septiembre, Alicia? Primero, para desmentir las desinformaciones y la mala fe, los medios de comunicación que usan. Esto partió con el movimiento de derechos humanos, con la firma de múltiples organizaciones sindicales y sociales. Sí. También hay que recordarle que antes que nosotros entregáramos esa carta con más de 160 firmas de dirigencia, los trabajadores de la cultura, funcionarios de la cultura, sacaron una declaración exigiéndole la renuncia a Patricio Fernández. Los académicos profesionales sacaron otra declaración exigiendo lo mismo, por lo cual la política que es la forma de, como saben que los familiares y la víctima tienen un peso moral de años de lucha, de consecuencia, y que pensamos también en el bienestar del país, entonces buscan la forma del Partido Comunista. No hay ninguna firma en la nuestra que haya firmado algún partido. Después se suma al final en apoyo la bancada del Partido Socialista y Partido Comunista en el Congreso, y lo cual ellos tienen el legítimo derecho, porque las grandes direcciones de partido de eso están en calidad de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pero es una forma de desacreditar, y como bien, nosotros lo hemos enterado que somos la ultraderecha, la ultraizquierda, pero Claro. también nos hemos enterado de que a través de que teníamos la certeza de que el señor Fernández realmente está incorporando a la bancada de la UDI en algo tan violento para nosotros en la conmemoración del 11 de septiembre. Así es. Bueno, en el derecho internacional existe una prohibición absoluta de la tortura y una obligación de investigar y sancionar la violación de este. En Chile han existido dos, que es la Rating y la Valech, con distintas etapas, creadas para esclarecer violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Ambas han contemplado algún tipo de mecanismo de reserva o secreto de las actividades participantes y antecedentes. En el caso de la Comisión Valech sobre prisión política y tortura, se determinó el secreto por 50 años de todos los antecedentes aportados por las víctimas. Dicha reserva alcanza explícitamente a los tribunales de justicia, garantizando la impunidad de los responsables.
cómo influye esta impunidad en las repeticiones de las violaciones de los derechos humanos que hemos visto en democracia, ahora en el proceso de transición, especialmente en medio del estallido social. Esta impunidad es un aliciente para que estos hechos sigan sucediendo, este secreto. Marcelo, sí. Sí. Bueno, es triste de repente analizar, y bueno, estos 50 años también nos sirven para eso, no solamente para los hitos conmemorativos, sino también para hacer una revisión de los 33 años de democracia que hemos tenido y que hemos avanzado o no en protección y promoción de derechos humanos. ¿Cuánto hemos avanzado en memoria? ¿Cuánto hemos avanzado en justicia? ¿Cuánto hemos avanzado en verdad? ¿Ya? Que son luchas históricas que al parecer a 50 años como que ya no existieran, pero al contrario, están más vigentes que nunca. Y de acuerdo a las dos comisiones que tú efectivamente señalabas, la comisión RETI, que fue la primera que se hizo, que vino a determinar, ¿cierto?, la ejecución política y el desaparecimiento de personas, y la segunda tiene que ver con los violentados, ¿cierto?, por violación de derechos humanos, que fue la comisión que también permitió después las políticas de reparación, entre comillas, porque fueron reparaciones bien pobres y bien escasas. Hay que decir que la pensión, por ejemplo, son 198 lucas, indignante una pensión como esa. Claro. Pero bueno, estos 50 años también dentro de la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho esta reflexión, y eso que también que queremos que hacer esa reflexión al Estado y a la sociedad completa, no solamente al gobierno de turno, porque esta no es una cuestión de sensibilidad o no de algún gobierno determinado que sea sensible o no a los derechos humanos. Esto, primero, es una política de Estado. Segundo, es una obligación del Estado por la justicia transicional. Una vez que recupera la democracia, Chile está obligado por los tratados internacionales a cumplir normas internacionales. Una de las normas internacionales es la justicia transicional, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Dentro de la garantía de no repetición, uno puede establecer la memoria o como quinto eje. Y esa revisión que tenemos que hacerlos como sociedad y también como Estado, por supuesto, porque él es el garante y estoy obligado a cumplir con estas medidas, tenemos que hacer en estos 50 años. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué debemos hacer para avanzar? No dar vuelta a la hoja, no esperar que las cosas pasen por prescripción, no esto como que pase por el tiempo y no olvidemos. No, tenemos que efectivamente sentirnos, yo creo que como sociedad, efectivamente sentirnos tristes, dolidos, sentirnos también que hemos avanzado, avergonzado, pero profundamente, de que no hemos avanzado en estas materias. Y estos 50 años nos tienen que permitir eso, ¿cierto? Y generar políticas públicas reales, ¿ya? Los hitos conmemorativos, efectivamente, nosotros vamos a estar, de hecho tenemos una agenda propia de hitos conmemorativos, pero también exigimos al Estado que tenga una agenda efectivamente de política pública real. Por ejemplo, el plan de búsqueda es una política pública real, pero también necesitamos quizás una ley de sitio, y también necesitamos una ley contra el negacionismo, necesitamos derogar el decreto de ley de amnistía, que también está, si bien los tribunales de justicia no lo toman, pero está vigente. Entonces, hay varias políticas públicas que uno puede hacer y puede avanzar en las 4, ¿cierto?, demandas históricas que tenemos en la Organización de Derechos Humanos. Oye, bueno, estamos para nuestros auditores con Alicia Lira, dirigente emblemática de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, y con Marcelo Acevedo, abogado, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria de los Exprisioneros. Bueno, discutiendo un tema que es muy sensible, el tema de los derechos humanos. Y el tema de los derechos humanos que estamos abordando en este momento, en este programa, tiene que ver con, bueno, lo que fue la muerte, la represión, la tortura, la desaparición, la ejecución absolutamente ilegal y ilegítima de políticos, de ciudadanos comunes y corrientes, de dirigentes sociales, de dirigentes sindicales. Pero el ámbito de la violación a los derechos humanos también tiene otro campo, que fue la conculcación permanente y sostenida de los derechos fundamentales, que Alicia nunca ha perdido de vista de también colocarlo en el centro del debate. Lo que se hizo con el movimiento obrero concretamente. Nos quitaron la seguridad social, nos quitaron la salud, las pensiones, etc. Una pregunta concreta que quiero hacerle. ¿Sienten ustedes que, estando a medio siglo, estamos en una fecha emblemática, en Europa se están conformando comités para conmemorar y discutir desde una perspectiva crítica también lo que fue el periodo de los 1000 días, ver los cordones industriales, ver los cordones comunales, pero todo con el objeto de aprender? ¿Ustedes sienten que se ha vaciado de contenido esta conmemoración? Estamos a casi 2 meses, justamente a 2 meses exactos, estamos 11 hoy día. Alicia.
Bueno, sí se había vaciado de contenido si no fuera por el trabajo, la consecuencia, la lucha que hemos mantenido como organizaciones de derechos humanos, esto sería peor, porque de ahí parte la relativización, porque hay que recordar que no viene solamente de la derecha la relativización, porque si no, el señor Lago, cuando hace el informe de prisión política y tortura, jamás se habría atrevido a ponerle el sello de impunidad por 50 años. Entonces, la relativización es, y apostaron siempre, que las viejas se van a cansar. Claro. Porque además, como mayoritariamente somos mujeres, porque mayoritariamente mataron o desaparecieron a los hombres, entonces todo esto, el no poner en los elementos en forma permanente en los gobiernos, primero, una falta de voluntad política. Nunca, como bien dice el compañero Marcelo, nunca hubo una política de Estado para reparar el daño causado y ni siquiera por los familiares víctimas. Claro. Una deuda que le den a las víctimas y a esta sociedad. Nosotros nos reiteramos y reiteramos. No solamente dañaron a las víctimas y a los familiares de las víctimas, a esta sociedad. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso esta juventud irrumpe el 2019 y dice basta. Como bien decía Luis, cuando José Piñera, le roba con un plan laboral las luchas de generaciones a los trabajadores, ¿cuántas muertes significó las garantías, las regalías que habían ganado los trabajadores? Huelgas de hambre, huelgas, paro, preso. Y sin embargo, de una plumada le robaron todo. Cuando el seguro social, de una plumada, los meten, lo borran y ponen la AFP, que es una empresa de hacer plata para los que tienen plata y dejar a desmedro a los trabajadores y trabajadoras. En eso también, que sepa la gente, nosotros no solamente estamos preocupadas de la verdad, la justicia, la reparación integral. Por eso nos duele lo que pasó el 19, nos duele las 34 muertes de jóvenes, los trabajadores de la industria Kaiser que eran trabajadores, que los maten y los tiran ahí, los jóvenes y mujeres mutilados, nos duele porque es terrible. Y esa responsabilidad, vuelvo a decir, esa la tienen de Piñera hasta Patricio Aylwin, que no aseguraron las garantías de no repetición y estamos expuestos. Y se lo decíamos ayer al presidente, tiene la oportunidad este gobierno de generar las garantías de no repetición. Si no lo hace, se la farrearía, porque eso deja nuevamente a este pueblo expuesto a cualquier nuevamente gobierno que viole sistemáticamente los derechos humanos. Tampoco han tenido la voluntad política en ningún idioma, porque no importa cómo se lo pidan a la Fuerza Armada, pero en ninguna forma decirle, ustedes nos entregan la información, toda la que tengan. Ustedes tienen que entregar la información. Todo ha sido de esta forma que cuando ellos quieran, ellos deciden. Por favor, esto demuestra el poder que ellos mantienen cuando el presidente en el Congreso tuvo que hacer lo que se pararan. Estando hablando el presidente de la República, representado ahí los electos por el pueblo, para mucha vergüenza, electos que da vergüenza que estén ahí, y ellos sentados. Entonces eso demuestra los vacíos que están, porque aquí nunca hubo una depuración, ni en la policía, ni en la Fuerza Armada, pero también se le ha tratado, incluso, yo termino, me alargué mucho, pero hay una frase que retrata a estos gobiernos. Cuando se termina la mesa de diálogo y nosotros denunciamos que era un show, un evento, mintieron. Lo que tiraron al mar no está en el mar. ¿Qué es lo que hizo en su discurso central? Porque el que recibió los resultados de la mesa de diálogo fue Ricardo Lagos. En su discurso central entrega un saludo y un reconocimiento al coraje y a la valentía de las Fuerzas Armadas de haber participado en la mesa de diálogo. Ese coraje, que lo digan a las casi 1000 familias que aún esperan su detenido desaparecido, lo ejecutado sin entrega de resto, para ellos vivir el duelo y para darle una digna sepultura, como bien sabe, ni siquiera el esqueleto completo, sino que resto de lo que fue su ser amado. Eso es el vacío que han hecho y por eso la población no se suma a esto. Gracias. Bueno,
Marcelo. Bueno, Alicia es bien La elocuente en verdad. esto, Sí, por en estas supuesto. cosas, y yo solamente colgarme de la pregunta, es que efectivamente la Organización de Derechos Humanos no solamente abogamos por derechos humanos o justicia, y derechos humanos es más que justicia, verdad, cierto, y garantía de represión, es derecho social, derecho a la vivienda, derecho a la salud, todos esos derechos que efectivamente también se coartaron y se rompieron el 11 de septiembre de 1973. Entonces, efectivamente, las organizaciones de derechos humanos tenemos un norte, tenemos una misión, pero también somos parte de la sociedad y también construimos socialmente, ¿cierto?, el país y la democracia. Y una de las cosas que también le dijimos ayer al presidente es que tenemos la oportunidad de oro, además, de construir una historia que está documentada, ¿ya?, y un relato sobre el golpe de Estado, y no ya con la ley del empate, ambigüedades, relativismo, no. La sociedad se merece la historia como fue, y esa verdad debe ser contada. La historia la hacen los hechos, no los medios, que es lo que Así se es. quieren instalar, la de los medios. Sacando conclusiones, estuvieron ayer en conversaciones con el presidente, Sí. Sí, porque recuerdo que dentro de su plan de gobierno estaba reparación de las víctimas, de la deuda y todo. ¿Lo tiene claro? ¿Lo olvidó? ¿O cuál es la percepción de ustedes? no, mira, aquí nosotros, y uno debe ser siempre justa con lo que vive, ve y hace. Nunca nosotros hemos tenido ningún gobierno, un presidente que partiera con un discurso y que lo ha mantenido en ese sentido. El plan nacional, incluso han viajado, se ha contemplado a las agrupaciones, regiones, que para nosotros siempre, como a FED dimos la pelea, nosotros no somos voceros de las agrupaciones, regiones. Ellas tienen un trabajo permanente de hormiga y son la fuerza que también recibimos de parte de ellas, o como los redes de sitio de memoria. Por lo cual ha tenido un relato y lo ha aplicado. El trabajo que hemos mantenido en forma fluida con el ministro de Justicia, antes con la ministra de Justicia, con el subsecretario, la subsecretaria, en términos del lo más concreto y lo más urgente para nosotros y para la sociedad, es la búsqueda de la detención forzada, que no están aún. Y eso se ha ido implementando, y ahora el 28 ya tenemos una reunión que nos invitaron, y se supone que a fin de agosto ya se echa a trabajar, porque había que hacer entrevistar a los familiares, entregarles las propuestas, y eso va. El trato, por ejemplo, voy a poner algo que puede ser hasta doméstico, pero ahí donde vamos cuando se respeta y se dignifica a las personas. Nosotros los encuentros nacionales, lo único que teníamos del programa era el pasaje, y cuando van a ir allá. Cuando íbamos porque siempre vamos a distintas ciudades donde se acuerde, el esperar las compañeras, una misma, a veces 3 compañeras en tu casa durmiendo en forma muy incómoda, todo eso. Hoy día se ha cambiado el trato totalmente. Entonces hay cosas que son gestos y que las vamos evaluando, y se lo reiteramos al presidente, valoramos eso, pero nosotros mantenemos nuestra autonomía y vamos a decir cuando es cierto. O sea, yo sigo insistiendo, es ver para creer, porque nosotros hemos tenido muchas cosas parafernaria, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, otras, que queda en la parafernaria. Y eso lo ha hecho que seamos desconfiados. El Estado nos enseñó a ser desconfiados con proyectos de ley que duermen ahí, que son tan importantes como degradar a todos los uniformados que están condenados por violación de derechos humanos. Ese otro deber que tiene. Claro que con este Congreso jamás, por favor, ni siquiera ponerlo. Sí. Bueno, estamos, recuerdo, estamos aquí con Alicia Lira y Marcelo Acevedo. Alicia, yo tuve la oportunidad, bueno, Marcelo decía que es muy efusiva, muy vehemente. Alicia, bueno, yo tuve la fortuna de conocerla al principio de los 80, más de 40 años, nos conocimos en las protestas contra la dictadura, y ahí qué bueno que haya recordado esa fecha heroica también. ¿Cuántos trabajadores murieron en las protestas que se abrieron el 11 de mayo del año 83? 83. Y eran luchas y batallas importantes. La clase obrera, el movimiento sindical fue el que abrió el camino para la recuperación. En Pudahuel, trabajadores en Pudahuel murieron en
en esa protesta murió Sí. mucha gente peleando ahí en San Pablo, me recuerdo todavía con la Estrella. Bueno, eran años de convulsiones donde los trabajadores de los sectores populares ponían mucha humanidad que se reprimió violentamente. Quiero hacer una última pregunta, porque a 50 años del golpe se da la paradoja, porque escuchar a la Alicia conmueve, me emociona, ¿no es cierto? Te emociona, te conmueve, porque habla con el corazón. Pero hay hoy día una iniciativa popular de norma que están patrocinando los consejeros que busca que quede absolutamente garantizado en la Constitución la impunidad a los presos de Punta Peuco. Y tú dijiste algo importante que es bueno decírselo a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile para que lo difundamos. Gabriel Boric hoy día tiene la oportunidad histórica de revertir la historia de la impunidad. Sí. Si eso lo hace, lo reivindicará la historia. Y creo que es Así muy es. importante. Pero ¿qué te parece esta iniciativa de norma que están llevando adelante, que es gravísimo? Entonces, no escuchamos una voz potente del Congreso, de la izquierda de este país, de la izquierda, que salga esto inadmisible, inaceptable. Esto es un agravio a toda la humanidad, a toda la, bueno, tú eres abogado, al derecho internacional que se pretenda esto. Bueno, no es en vano está ahí Hernán Larraín, uno de los protectores del peor funesto Claro. personaje, Paul Schaeffer, y representante de los civiles cómplices. Yo esto me arranco sola con los tarros. Para mí, el hecho de que vaya, porque además sabemos de que tendría ya Mayoría. la mayoría Las para firmas, sí, incorporarse. claro. Creo que cualquier persona, para mí, yo personalmente, soy militante de un partido, pero yo personalmente, si esa norma va y se aprueba, el que no se apruebe es rechazar. Yo estando esa iniciativa incorporada en lo que los van a presentar yo rechazo. Mi principio, las ausencias de mis seres queridos, y hablo de todo, trabajadores, campesinos, Salvador Allende, Víctor Jara, los campesinos Chigüí, John Bell, Santa Bárbara, Maipo, Paine, no podría, ni debo, ni quiero votar una constitución que va a ser más nefasta que la de Pinochet, porque la han blanqueado, la han puesto ahí Lago, Han remozado. Sí. el emperador Lago orgulloso que lleva la firma de él, pero hay una cosa como la respeto siempre, la ética en política es sagrada, y para mí no podría, no me siento ni voy a ser responsable nunca de votar a favor de una constitución donde se le permita a los violadores de derechos humanos una impunidad total. No importa que tengan 100 años. Hay que recordar a cuántas mujeres torturaron, desaparecieron con hijos en su vientre, a trabajadores, por lo cual hay que tener eso, la empatía del dolor ajeno, aquel que no tiene felizmente a nadie y lo alegramos, pero hay cosas que son éticas que jamás se pueden votar. Marcelo, Sí. Bueno, si pasa esto, haríamos un ridículo, pero internacional. hazme reír. El hazme reír de la comunidad mundial, efectivamente, independiente que las obligaciones, ¿cierto? Como dije antes, hay obligaciones internacionales y tratados internacionales ratificados por Chile, que nos obligan a un norte, y ahora con este nuevo proyecto constitucional nos estamos yendo al otro extremo. Sin perjuicio, yo comparto con Alicia, o sea, primero es rechazar efectivamente esa constitución o ese proyecto constitucional, porque ya sabemos la justicia como es. Si bien en el derecho internacional prima el derecho internacional, ¿cierto?, sobre el nacional, porque es una regla de hecho de derecho, lógico. cuando son reglas internacionales, la justicia en este país es muy rara, ¿ya? Y basta con que una sala de algunos ministros tenga menos sensibilidad en el tema y aplique el derecho nacional, por ejemplo, que siempre hemos establecido también como norma que se derogue el decreto, ¿cierto?, de 1978 de la dictadura de amnistía, porque si bien no se ocupa por la Corte Suprema, cualquier sala lo podría ocupar, porque está vigente. Entonces, estando vigente una norma, es peligrosa, ¿ya? Entonces no tenemos que confiarnos que efectivamente, bueno, el derecho internacional estaría en contra del derecho internacional este proyecto, ¿cierto?, de la Constitución. No, tenemos que rechazarla porque no podemos correr el riesgo.
Bueno, para despedirnos, nos quedan menos de un minuto. Saludamos a quienes nos están escribiendo por el chat en YouTube. Marcos Díaz dice: un abrazo, la insobornable Alicia Lira, su coherencia, persistencia y dignidad son alicientes incombustibles para continuar luchando. Si escribo estas palabras hoy es gracias a su hermano Diego. Cecilia Marchán dice: saludos fraternos para Alicia y Marcelo, gracias por estar siempre, no más impunidad. Patricio Barra dice algo importantísimo: se mide el fracaso de un estallido fallido con los siguientes parámetros: corrupción política e ineficacia judicial. Sí, bueno, queremos agradecerle sinceramente a Marcelo, a Alicia. Ha sido un programa muy importante en el marco de los 50 años que vamos a conmemorar próximamente, y bueno, qué mejor que haber tenido, bueno, Marcelo me entenderá porque nos conocemos también hace algún tiempo, pero tener aquí a Alicia Lira ha sido todo un acierto. Nuestros auditores creo que van a quedar muy, muy contentos por este remesón, porque también es un remesón moral para seguir batallando. Así que un abrazo muy grande a Alicia y Marcelo. Para mí siempre un orgullo estar con Alicia al lado, así que, y espero estar a la altura siempre. Así, Muchas sí, todos gracias. tenemos que estar a la altura, así que nos vemos el próximo viernes a nuestros auditores.